Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al programa de esta noche de miércoles. Atravesamos casi para nosotros el Ecuador de la semana y tenemos por delante, bueno, pues un programa con la estructura de los miércoles y los jueves. Es decir, primero entrevista personal con tema en esta ocasión de actualidad, tal y como señala el plasma que tengo detrás, y después nuestro tiempo de debate, de análisis y tertulia con nuestros invitados. Esto es Una Noche Más y con la cabecera comenzamos. Pues comenzamos, como les decíamos, con una entrevista personal ceñida al plano puramente de actualidad, ya que seguro que no son ajenos, bueno, pues a todo lo que se ha traído y llevado en torno a la reforma, renovación, cambios en el Tribunal Constitucional. Hablábamos hace un mes con nuestro invitado de esta noche acerca de, bueno, qué era lo que estaba pasando, cómo podría resolverse. Bueno, pues parece que ya se ha resuelto, bueno, pues con ese desbloqueo del Tribunal Constitucional. Vamos a hablar a partir de estos momentos con el abogado y profesor de Derecho Víctor Martínez Patón. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, el Tribunal Constitucional, lo primero, una duda que yo creo que la salta a muchas personas. ¿El Tribunal Constitucional es un órgano jurídico o es un órgano político? Bueno, la pregunta es muy buena y la respuesta necesariamente es larga porque si tuviera que ser corta sería pues una mezcla de las dos cosas. Pero vamos, para hacer la explicación larga me permites que así sea. Adelante. Se llama tribunal y en consecuencia eso genera un equívoco. Pero lo primero que hay que decir es que no forma parte del Poder Judicial, es decir, de los juzgados normales y de los tribunales normales, donde hay jueces normales, jueces de carrera, por oposición y demás, no tiene nada que ver el Tribunal Constitucional. Es un órgano muy particular que lo que hace es algo parecido a ser en el presente un recuerdo del poder constituyente que tenemos todos los españoles. Me explico un poco más, perdón. Hace 40 años, vamos, en el 6 de diciembre del año 78, todo el poder político constituyente, es decir, todos los ciudadanos, la nación, votó, decidió asumir, aceptar, aprobar una constitución. En esa constitución hay una serie de principios muy generales que después se desarrollan con las leyes. ¿Qué ocurre? Que esas leyes tienen necesariamente que ser acordes a la Constitución, necesariamente, obligatoriamente, ¿no? Y queda como rastro de aquel poder constituyente de hace 40 años, que ya no ejercemos todos los 45 millones de españoles, sino solamente 12 hombres, 12 hombres sin piedad, podríamos decir, ¿no? 12 hombres que lo que hacen es mantener fiel ese espíritu de los 45 millones de españoles expresado en la Constitución. Con lo cual no tiene nada que ver con los juzgados ordinarios, nada que ver en absoluto. Es ese recuerdo de nuestro poder común de decidir cómo queremos ordenar nuestro país. Pero entiendo que no está vacío de poder, no es un órgano que digas, bueno, que bien decora, pero no sirve para nada. No, todo lo contrario, precisamente, es decir, su fundamental valor es que acuerda si las leyes son conformes a aquel espíritu inicial del pueblo español expresado en la Constitución. Es decir, cada una de las leyes, si hay que se aprueban en el Parlamento, si hay alguien, un conjunto, no hace falta detenernos en el detalle, ¿no? Es decir, pueden ser o políticos, digámoslo así, cargos públicos, o jueces quienes someten al Tribunal Constitucional, es decir, oiga, yo creo que esta ley que se ha aprobado no es acorde con esa voluntad del pueblo español expresada en la Constitución y tiene la capacidad de corregirlo. Por eso se le llama legislador negativo. Él no puede proponer nada, el tribunal, digo, no puede proponer nada, pero sí puede decir al legislador, al Parlamento, oiga, esto que ustedes han hecho no es correcto. No es correcto. ¿Y qué es lo correcto? Aquello que el pueblo español en su conjunto dijo el 6 de diciembre de 1978. Claro. Bueno, ahora vamos a ir con varias cuestiones donde expresaré el sentimiento de la calle y me dirá cómo se traduce esto, es decir, la idea si es o no es acertada. Vamos a ver, hay dos bloques dentro del Tribunal Constitucional, o así los apellidan, el bloque conservador y el bloque progresista. Por una parte, esto ya cojea, porque dices, ¿cómo puedes ser juez y a la vez parte? Es decir, si eres progresista,
vas a votar lo que te digan tus partidos progresistas. Si eres conservador, vas a decidirte por la opción conservadora, con lo cual podríamos entender que la justicia es ciega o no. Desde luego eso, como ciudadano, es preocupante. La semana pasada hubo una serie de votaciones donde casi de antemano podíamos saber no solo el resultado, sino cuál iba a ser el voto de cada uno de los magistrados allí sentados, de los 11 que hay ahora, ¿no? Como ciudadano es muy preocupante, muchísimo. Yo me niego a aceptar esta calificación de progresista y de conservador, porque en la Constitución no dice, en absoluto, no habla de que los jueces, de los magistrados del Tribunal Constitucional sean o hayan de ser ni progresistas ni conservadores. Y desde luego en la historia del tribunal hay muchos ejemplos, muchísimos, donde esta categoría no se ha mantenido en absoluto, ¿no? Es decir, precisamente un magistrado emérito, Andrés Ollero, acaba de publicar recientemente, hace unas semanas, un libro que se llama Votos particulares, en los que él explica cómo él, que está adscrito, o se le ascribe, mejor dicho, le ascribe al grupo conservador, ha votado muchas veces con el grupo llamado progresista. Es decir, él lo que sostiene es, oiga, mire, que una vez que estamos nosotros en el tribunal, allí no hay ni conservadores ni progresistas, hay juristas, todos de reconocido prestigio, todos con un criterio propio, y a veces pues el devenir del tribunal no se corresponde en absoluto con lo que externamente ustedes predican del funcionamiento. Ahora bien, desde hace varias semanas, con lo que se conoce como bloqueo y con la importancia política que esto ha tomado, es verdad que se puede hacer una interpretación que parece derivada o llevada a esta calificación de dos grupos de conservadores y progresistas, que hace mucho daño, hace muchísimo daño. Sin duda. Bueno, otra derivada de lo mismo es, han corrido ríos de tinta, minutos de radio, minutos de televisión, en los cuales, bueno, pues se acusaba al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de querer controlar la justicia, bueno, reformando de algún modo el Tribunal Constitucional para poner, digamos, sus peones afines, si es que son así, los progresistas. Bueno, se puso el grito en el cielo, lo que digo, hubo muchísima polémica con el tema, pero luego se desbloquea, digamos, solo entre ellos y se llega al mismo resultado. La mayoría es progresista. ¿Fracasa lo de Sánchez o llega al mismo puerto por una ruta distinta? Bueno, yo creo que aquí hay dos temas muy mezclados y que conviene separarlos para poder aclarar la cosa. Uno es el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, donde efectivamente hay una componente política muy fuerte, y otra es el bloqueo del Tribunal Constitucional, donde hay fundamentalmente una circunstancia estrictamente de cumplimiento de la Constitución y nada más, ¿no? Es decir, el tribunal se renueva cada 9 años en grupos de 4 jueces, es decir, se renueva cada 3 años, se cambian 4 jueces, y este año, en el mes de junio, tocaba, porque así lo manda la Constitución, cambiar 4. Estos 4 concretos se elegían de la siguiente manera: 2 los designa el Gobierno y 2 los designa el Consejo General del Poder Judicial. Claro, hacer interpretaciones del presidente del Gobierno quiere controlar. Bueno, ahora mismo el presidente del Gobierno tiene la obligación constitucional de nombrar a 2, la obligación constitucional, quiere decir que él no podía saltárselo. ¿Que le ha venido muy bien el que le haya tocado en suerte que sea el momento de nombrar durante su mandato? Evidentemente, pero esto pasó con Aznar, pasó con todo. Es decir, cada 9 años el gobierno que esté le toca nombrar a 2. Y ha nombrado a 2. ¿A cuáles? 2 afines a él. Sí, claro, por supuesto. Quiero decir que sistemáticamente siempre se hizo. Es decir, cuando le toca al gobierno, pues designa a 2 magistrados que son afines, y el constituyente, el legislador constitucional, cuando se redacta la Constitución, evidentemente es lo que quiere, no es ajeno, no es ingenuo, y sabe que cuando le toque al gobierno, pues nombrará a 2 que le gusten. Por otro lado están los 2 que tenía que nombrar el Consejo General del Poder Judicial, que desde el punto de vista, incluso si queremos asumir estas categorías de progresista y conservador, bueno, pues han elegido un conservador, han elegido un progresista. Lo fundamental: presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, presidenta de la Sala Cuarta, recién jubilada, pero su último cargo fue la presidenta de la Sala Cuarta, quiero decir, 2 magistrados del máximo prestigio y del máximo respeto por parte de toda la judicatura.
no vamos a oír a un solo juez en España, ni a uno solo, quejarse por los dos nombramientos de la presidenta de la Sala Tercera del Tribunal, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y el presidente de la Sala Tercera. Es decir, y da igual que la crítica, digo, ajena, venga por parte de conservadores o de progresistas. Quienes así se consideren, todos unánimemente están diciendo, oye, nosotros tenemos la obligación de elegir a personas de una categoría profesional alta, máxima y reputada. Y estos dos lo son. Y estos dos lo son. En fin, y no hay más. Correcto. ¿Y los otros dos, los propuestos por el Gobierno? Los propuestos por el Gobierno son, primero, una catedrática de Derecho Constitucional, quiero decir que tiene el máximo cargo posible dentro de la academia y dentro de esta rama del Derecho Constitucional, Laura Díez, y un magistrado que lleva 35 años en ejercicio y que actualmente ejerce como magistrado en la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Es alguien con prestigio dentro de la carrera. Claro, me dirás ya, pero ha sido ministro de Justicia, con el Gobierno que le ha designado. Efectivamente, eso es inevitable y eso ha generado cierta polémica o bastante polémica. Pero desde el punto de vista profesional no se le puede poner tacha ninguna al ministro Campo. A nivel calle, y de nuevo, ministro Campo, efectivamente. Sí, al exministro. Al exministro Campo. Sí, pero quiero decir que desde el punto de vista de capacidad profesional, los dos elegidos por el Gobierno también tienen la máxima posible. No obstante, a nivel calle choca y se tacha de poco ético que alguien sea juez, ministro y vuelva juez, porque parece que pudiera estar, voy a entrecomillar, manchado. A ver, volvemos a la doble categoría de juez y de magistrado del Tribunal Constitucional. Son dos cosas distintas. Es decir, como juez, en el caso del ministro Campos, es decir, él saca la plaza como juez, trabaja una serie de años como juez y luego empieza a tener determinados puestos políticos que va intercambiando con la Sala de Justicia. Correcto. Exactamente en el momento actual está haciendo juicios y dictando sentencias. Siempre que, por las circunstancias, llegue a sus manos en la Audiencia Nacional un caso en el que él pueda tener alguna apariencia de imparcialidad, de parcialidad, necesariamente se abstiene. En caso contrario, se le recusa. Es decir, hay fórmulas dentro de la propia ley para evitar esto sin mayor problema. Distinto es el papel como magistrado en el Tribunal Constitucional en la medida en la que va a tener próximas semanas esta labor de legislador negativo que decíamos antes, ¿no? De controlar al legislador y decir, oiga, esto lo puede hacer usted, esto no lo puede hacer usted. Sospechar o sostener que es una especie como de topo del Gobierno en el Tribunal Constitucional, que es básicamente lo que se viene diciendo, ¿no? Es decir, oye, pues si va a haber allí 12 personas, 12 individuos, pues que uno siempre nos dé la razón en todo. Yo no creo que... La duda es razonable. La duda es razonable. Yo creo que no es verdad. Es decir, que pueda tener un aspecto, o sea, mirar con ojos mejores. Esto es como lo de la mujer del César. Además de ser honesta, hay que parecerlo. Sí, pero eso tendremos que verlo precisamente de acuerdo con su trabajo, no a priori. No a priori, es decir, insisto, desde el punto de vista objetivo, que es lo que se pide para entrar en el Tribunal Constitucional, cumple perfectamente todos los requisitos que se piden. No hay ningún requisito que sea, oiga, usted no puede ser del Partido Socialista, no puede haber sido ministro. Hay otros magistrados que han pertenecido al Partido Popular en el ejercicio de su cargo y no ha habido este revuelo. Es verdad que eran militantes y no habían tenido un puesto de responsabilidad tan alta como ser ministro. Pero habrá que ver el ejercicio de su trabajo y en cualquiera de los casos es 1 sobre 12 y en cualquiera de los casos estaba previsto por el constituyente en la Constitución que el Gobierno elija a 2. Es decir, que ya está ahí previsto que haya una determinada presencia de la voluntad política dentro del propio tribunal. Pero en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es clásico que cuando alguien entra designado por un partido político, una de sus primeras decisiones siempre es radicalmente en contra de quien le ha designado, precisamente para decir, oiga, una cosa es que usted me ha designado y otra cosa es que yo aquí voy a mantener mi independencia radicalmente. Y lo demuestro públicamente dictando sentencias en contra de usted. En sus primeras resoluciones tendremos que ver cuál es la actuación, pero tomar un partido previo respecto de cuál vaya a ser el trabajo de alguien que tiene el currículum y la experiencia suficiente para ejercer este cargo,
Yo no me atrevo en absoluto. Da el beneficio de la duda, en este caso. Sin ninguna duda. Correcto. Bueno, vamos a ir a mayores o vamos a ir a futuro. Imaginémonos que hay un cambio de gobierno en las próximas elecciones generales. ¿Qué significa que la mayoría sea progresista en este tribunal, es decir, consecuente con el gobierno saliente? De verdad, primero, con el gobierno solo ha designado a 2, no puede designar más que a 2, con lo cual va a haber 10 magistrados que no han sido designados por el gobierno. De tal manera que la capacidad de actuación del gobierno saliente, lo primero, estamos dando por supuesto que son los muchas dos cosas, sí, claro, estamos, es decir, aceptemos futurología. A modo de hipótesis, una hipótesis que yo niego, pero aceptemos como para responder a la pregunta, a modo de hipótesis que hay 2, una sexta parte que son sencillamente, vamos, que van a recibir llamadas por la mañana de quien sea diciéndole tienes que hacer tal cosa. Repito, yo esta hipótesis la niego, pero aceptándola solo para responder a la pregunta. Hay 10 magistrados que no han sido designados por el gobierno, de tal manera que, bueno, que la mayoría es flagrante en contra, si mantenemos esta hipótesis fantasiosa, 10 en contra del gobierno y 2 a favor del gobierno, con lo cual... Bueno, pues 10 que no sabemos. O sea, si mantenemos la hipótesis es 2 a favor y 10 que no sabemos. Claro, ¿Pueden estar a favor o en contra? Claro, lo que pasa es que de estos 2 designados, pues a lo mejor hay uno que se enfada con el gobierno y empieza a... Quiero decir que estamos hablando de una... Sería Estamos hablando de hipótesis sobre hipótesis. En cualquiera de los casos, como es legislador negativo, claro, es decir, imaginemos que el gobierno propone al Parlamento una ley y el Parlamento aprueba esta ley, es una ley que resulta inconstitucional. Bueno, pues entonces quien corresponda va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y ese Tribunal Constitucional partirá, en esta hipótesis, de 2 votos favorables, pero fíjate lo que estamos hablando, favorables a asumir sobre sus espaldas el decir que una ley inconstitucional es constitucional. Bueno, pues falta por convencer a otros 10. Sencillamente, es decir que... Y sobre todo, lo que sí que me interesa mucho resaltar es que esta situación no es anormal, es que es propia del funcionamiento del Tribunal Constitucional. Cada 9 años el gobierno nombra 2 magistrados, cada 9 años. Esto ya, pues si llevamos de Tribunal Constitucional, se compuso en el año 80, llevamos 42 años, hay 4 veces, 4, 9, 36, 4 veces que el gobierno ha nombrado a 2. Bueno, pues esto es la 4ª vez o la 5ª en que vamos a ver una situación que otras veces no ha llamado tanto la atención, con lo cual no lo veo como algo extraño. También a nivel calle, la percepción. ¿Ha influido tanto el discurso de Su Majestad el Rey el día de Nochebuena? Yo no lo creo. Yo no lo creo que haya influido. Es decir, aquí había un bloqueo en el tribunal, en el Consejo General del Poder Judicial, no eran capaces de ponerse de acuerdo sobre cuáles eran los 2 magistrados que tenían que nombrar, ¿no? Al final ayer lo han hecho, además en una reunión que al parecer duró poquito, 6 u 8 minutos, ¿no? Dijeron, estamos de acuerdo, tira para adelante y ya está. ¿Hasta qué punto ha influido en esos magistrados, esos vocales? Quiero decir, en los vocales del Consejo hay magistrados y otros que no son magistrados, ¿no? En esos vocales del Consejo, las palabras del Rey, no lo creo. Lo que sí que creo es que han dicho, oye, mira, esto tenemos que desbloquearlo, nosotros no podemos estar así. El presidente el dimitido presidente Lesmes dijo públicamente el Consejo General del Poder Judicial no puede estar en rebeldía contra la ley. Hay una ley que mandataba al Consejo para nombrar a sus 2 representantes, a sus 2 magistrados el día 13 de septiembre. Y nosotros tenemos que cumplir la ley, siempre. El Consejo General del Poder Judicial también. Claro, es decir, que ya llevaban 3 meses de incumplimiento de un mandato expreso. De hecho, cuando se hablaba de hacer una reforma de estas que hubo problemas la semana pasada y que hubo una cierta votación en el Tribunal Constitucional, precisamente lo que se decía es, oiga, queremos meter unas consecuencias. Es decir, oiga, si ustedes deciden saltarse las normas, tendrán que tener una consecuencia igual que si yo me decido saltar un semáforo en rojo. No puede ser que a mí me pongan una multa por saltarme un semáforo en rojo, por aparcar en doble fila. Esto tiene una gravedad muy relativa, pero es importante que haya una consecuencia jurídica negativa, una multa. Oiga, no puede ser que ustedes tengan como orden, oiga, legal,
el 13 de septiembre tienen ustedes que elegir y estemos a 20 de diciembre y ustedes no hayan elegido. Claro. Es que se han saltado muchos semáforos en rojo. Claro. Oiga, hay que poner alguna consecuencia. Y por lo tanto yo creo que ayer sencillamente dijeron, oye, esto tenemos que terminarlo, tenemos que cerrarlo. Tenemos en la mesa dos nombres del máximo prestigio, los dos se les adscribe en estos dos grupos distintos, oye, vamos a sacarlo. Claro. Citaba el Consejo General del Poder Judicial, ¿cómo queda ahora? El Consejo General del Poder Judicial queda exactamente igual que estaba, bloqueado. Es decir, ellos hace 4 años que tenían que haber sido renovados. Estábamos hablando ahora todo este rato de que el Tribunal Constitucional tenía que haber sido renovado en el mes de junio. O sea, esto que van a hacer ahora a finales de diciembre tenía que haber sido en el mes de junio y ha sido un cierto escándalo, 6 meses. ¡Qué barbaridad! Cierto, es una barbaridad. Ellos en el Consejo General del Poder Judicial llevan 4 años y sin perspectiva ninguna de que haya renovación. En un momento determinado, en el año 2021 creo que fue, se les limitó la capacidad de hacer nombramientos en la medida que dijeron, oiga, su mandato era 5 años, ya llevan ustedes 6, 7, 8, 9, es obvio que no pueden hacer lo mismo ahora que durante el tiempo en el que tenían como mandato. El Parlamento aprobó una norma específica diciendo, ahora en el año 22, diciendo ustedes no pueden hacer mandatos de la legislación, del Poder Judicial, pero del Tribunal Constitucional sí van a poderlo hacer, y esto es lo que se ha resuelto. Todo esto, en consecuencia, la renovación del Consejo sigue bloqueada y parece ser que no hay voluntad política de resolverlo. Bueno, vamos a ver. Para finalizar, la separación de poderes en España está completamente delimitada, garantizada y goza de buena salud. Quiero decir, porque durante estos días que han corrido ríos de tinta y minutos de radio y televisión, y en muchas ocasiones se apelaba a esto finaliza, o el plan del presidente finaliza con la separación de poderes en España. A día de hoy, con esta renovación, con este desbloqueo, la separación de poderes en España está completamente garantizada y para encima goza de buena salud, ¿o necesita mejorar, como las notas cuando éramos niños? Bueno, a ver, es una pregunta muy difícil también y muy buena, en consecuencia, y que admite muchas respuestas en muchos niveles diferentes. Si nos pusiéramos, y ya que estamos aquí, pues me permites que lo cite a Gustavo Bueno, ¿no? Por supuesto. Gustavo Bueno sostenía la tesis de que la separación de poderes es imposible. Y en consecuencia, pues, como el que dice triángulo de 4 lados, vaya. Es decir, separación de poderes equivale a triángulo de 4 lados, no significa nada, no tiene ningún contenido cierto, ¿no? De tal manera que si partimos de esa tesis, predicar cualquier cosa sobre un triángulo de 4 lados es perder el tiempo. Es perder el tiempo. Precisamente, pues bueno, porque están totalmente imbricados constantemente, ¿no? Es decir, el Poder Judicial necesita el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo tiene que ver directamente con el Poder Ejecutivo en la medida en la que lo designa, es decir, que la mezcla es constante y permanente, por lo cual hablar de una delimitación estricta por naturaleza es imposible. No obstante, es verdad que desde 1789, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 16 decía que todo país que quiera tener una constitución, que sea una democracia, debe tener 2 cosas: la separación de poderes y el respeto a los derechos fundamentales. La separación de poderes parece uno de los elementos clásicos, ¿no? Y fundamentales de toda democracia, con independencia de que cuando se cita Montesquieu tampoco creía en una separación de 3. Por ejemplo, el Poder Judicial lo dejaba prácticamente al margen, como un poder muy disminuido, ¿no? Yendo a la respuesta que supongo más práctica del día de hoy, resulta muy difícil hablar de una separación entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Es decir, el Poder Legislativo teóricamente es quien controla al Ejecutivo en la medida que se hacen las sesiones de control al Gobierno, que se llaman precisamente, ¿no? Y sin embargo, el Poder Ejecutivo, en la medida que lo ejerce el Gobierno, el presidente del partido que tiene el grupo parlamentario mayoritario, pues en realidad ese grupo parlamentario parece ser, a ojos de todos, que de quien recibe órdenes es el presidente del partido, que a su vez es el presidente, el secretario general del partido, que en este caso es presidente del Gobierno también. Es complicado sostener que haya una separación de poderes estricta, pero yo me remito a Bueno, es que es imposible. Ahora bien, si todos estos hechos de estos últimos días
supone que haya que hacer una valoración nueva sobre la situación de la separación de poderes en España? Yo creo que no. Yo creo que no. De verdad que, repito, lo de que el Tribunal Constitucional tenga 2 miembros designados por el Gobierno, que es lo único que ha ocurrido. Sí. No ha ocurrido otra cosa en todos estos días, con mucho ruido, con muchas reuniones de jueces, de tribunales, de congresos, ruedas de prensa, muchísimo ruido. Pero en realidad lo único que ha habido, si nos ponemos en el día de hoy con todo esto resuelto, es el estricto cumplimiento del mandato constitucional. Nada más. Y si hubiera estado el PP, dentro de 9 años, imaginemos que está el PP, pues pasará lo mismo. No sé con tanto ruido o con menos ruido, pero el Gobierno designará 2 magistrados en el Tribunal Constitucional. Pues veremos. Muchísimas gracias por aclararnos o arrojarnos luz donde solo había tinieblas, en este caso. Muchísimas gracias, Víctor Martínez Fatón, abogado y profesor de Derecho. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Y ahora nosotros nos vamos a publicidad muy rápidamente porque ya nos esperan nuestros contertulios para el momento del debate, del análisis y de la tertulia. Tocaremos este tema, pero muy tangencialmente porque creo que ya ha quedado perfectamente explicado. Hay otros temas que también hoy forman parte de la actualidad y que en esos será en los que incidiremos. Hasta ahora mismo. Bueno, abandonamos los temas que tienen que ver con el desbloqueo de los jueces, en este caso, en su parte puramente más técnica, y vamos ya con lo que es el tiempo para el debate, para el análisis y para la tertulia. 4 invitados esta noche, a los cuales agradecemos su presencia y paso ya a presentarles. Vamos a comenzar por este lado con Ana Ardison, que es profesora. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada. Junto a ella, Miguel Martínez, organizador de eventos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Buenas noches. José Manuel Ruiz, analista. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Y junto a él, Quique Gallar, director de la revista La Mayoría. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues agradecemos a los 4 que estén con nosotros. 3 temas a priori sobre la mesa. Bueno, pues temas que están siendo noticia a lo largo de la jornada de hoy. Vamos a comenzar hablando de la rebaja del IVA en según qué alimentos y también, bueno, pues esa ayuda de 200 euros que anuncia el Gobierno, bueno, para aquellas clases más desfavorecidas o aquellas personas que más lo necesiten. Hablaremos también de la subida del peaje del Huerna, una subida más a la que nos enfrentaremos los conductores asturianos en la principal vía de comunicación con la meseta. Lo uniremos con las obras del tercer carril de la Y, que ya se prolongan, bueno, pues, por mucho tiempo. Y finalizaremos, pulsando la opinión de nuestros invitados sobre si consideran que el mensaje de Nochebuena de Su Majestad el Rey ayudó de algún modo a desbloquear la situación que se vivía en el Tribunal Constitucional o no, o simplemente, bueno, pues fue un mensaje más como el de todos los años. Bueno, pues comenzamos por el primer tema. Rebaja del IVA en los alimentos, no en todos, carne y pescado quedan exentos, y ayuda de 200 euros, que si lo desmenuzamos no es para todos y sale prácticamente a 16 euros al mes. Eso sí, lo que se acaba la ayuda es a la hora de llenar el depósito de combustible en el coche. Bueno, ¿cómo valoran esta iniciativa, esta ayuda, este anuncio, esta rebaja del IVA en según qué alimentos? Yo, si me permites, sí. Oyéndote, me acuerdo de una película de La gata sobre el tejado de zinc, que hay una cita en la que dice el padre a Paul Newman, a Brick, ¿no notas un fuerte olor a mendacidad? No hay nada más repugnante que el olor a mendacidad. Sí. Y yo digo, ¿no notas un hedor a electoralismo en todo esto? Porque tú, cuando haces cuentas, claro, quitas lo de la gasolina, que son como 1.000 millones de euros, y das estas ayudas que son luego por hogar, no por persona. Por hogar. Por lo que una familia de 7 tiene 200 euros. Y luego lo de los alimentos es una cosa que baja un 5%, un 4%. La verdad, no. Esto tendrá que ver con que están cerca las elecciones, o de verdad son ayudas que tienen un sentido, porque siempre que hay elecciones cerca yo noto un olor
diferente. De algún diferente, modo, ¿no? De algún modo, sí. Quedan meses para las elecciones municipales y autonómicas, queda un año aproximadamente para las elecciones generales. Bueno, José Manuel, ¿ve cierto tufo electoralista los demás? A ver, yo verdaderamente voy muy en la línea también de José Manuel. Es cierto que, a ver, pero lo llevamos viendo ya durante unos cuantos meses, la palabra gratis, el tema de los trenes y todas estas cosas, pues al final el esto de que se extienda durante el 2023, hay evidentemente, vamos a ver, un electoralismo claro. Yo siempre veo bien que se ayude a la gente, pero es que la sensación que tengo con estas medidas que siempre establece este gobierno es que siempre son como medidas que me recuerdan más a una caridad, una especie de no salir de un estado perpetuo de precariedad. Es decir, esos 200 euros, la rebaja del IVA, y esos 200 euros que van a dar, que no sé si es anual o es mensual. Anual. Salen a 16 euros mes. Que es una risa. El coste que va a tener, una tercera parte de lo que recaudó solamente el Estado este año con todo el tema de la inflación y demás. O sea, para mí son, aunque suene muy fuerte decirlo o manifestarlo de esta manera, es como un donativo, como una limosna que dan. Y eso para mí no es ayudar, porque lo que haces es perpetuar el estado de precariedad de las familias. Lo veo así. Ana, Quique. Yo también, a ver, voy a hacer una puntualización porque soy muy repugnante. No es caridad, la caridad es voluntaria. Es comprar votos, con el dinero de los demás, por supuesto. Siempre con el dinero de los demás. Y se acaba lo de los 20 euros, que siempre también fue con el dinero de los demás, porque hubo gasolineras... Los 20 céntimos. Los 20 céntimos, perdón. Pero claro, esta rebaja de alimentos esenciales, lo que consideran ellos esenciales, porque yo considero la carne y el pescado más necesarios, pero no llega a los 20 céntimos, ni mucho menos. Y además es como la nona, que fue lo que acabó con el Imperio Romano, y esto también acabará con este gobierno, espero. Quique. Yo pienso que, a mi modo de ver, este tipo de programas de ayudas, al margen de los detalles concretos que tengan, son políticas que en el contexto actual son necesarias, y creo que cualquier gobierno del signo que sea haría cosas similares en el contexto en el que estamos, independientemente también de la proximidad o no de una cita electoral. Bueno, entonces, bueno, eso por una parte. Tengo básicamente dos peros al programa este de ayudas. Uno, el primero es que adoptan un poco el enfoque asistencialista, que es como decir, restringo las ayudas o determinadas bonificaciones y tal a gente que está, digamos, en situación muy precaria, cuando yo entiendo que la lógica del estado del bienestar o de un gobierno, digamos, de planteamientos socialdemócratas debería ser el ampliar los programas a amplias capas de la población trabajadora y de la clase media, no solo para la gente que esté, digamos, en peor situación. Y luego el otro pero, que creo que es el más grande, es que al fin de cuentas todos estos programas y todo lo que, incluso todo lo de las pandemias en adelante, todo esto se está pagando con deuda. Y se está pagando con deuda principalmente y muy poco con aportaciones de los beneficios que consigue el capital. Y ese es el mayor pero que tengo. Yo creo que esto se debería pagar subiendo impuestos a los grandes capitales y, digamos, y cogiendo de beneficios y todo eso, más que bajando IVAs y este tipo de historias, porque me llama mucho la atención que ahora lo de bajar impuestos hasta la izquierda ya se suma a ese asunto, ¿no? Últimamente hay como cierta corriente de sacar méritos de esta historia. ¿Por qué bajar IVA no? Porque hay que pagar escuelas, hay que pagar hospitales, hay que contratar médicos, hay que mantener carreteras, hay que... Pero no sé acabas qué, de hay decir que tal. tiene que ser una ayuda a todos, amplio, y no hay nada que ayude a todo el mundo más que bajar el IVA a todo el mundo. No, cobrar impuestos a los grandes capitales... Y No, pero bajar IVA es una cosa que ayuda a todo el mundo, sí, indiscriminadamente. Pero descapitalizas al Estado. Bueno, no, porque ya vivimos de deuda desde hace años. Es mayor la deuda. El Estado se descapitaliza a sí mismo, ampliando el ejército de funcionarios y esbirros que tiene a su cargo. No es culpa del ciudadano. Por ejemplo, en Asturias, los últimos 10 años, se han creado tantos trabajos en el funcionariado como se han destruido en la industria y la construcción. Entonces ha sido el Estado, no han sido los grandes capitales.
A ver, yo creo que les bajades de IVA en general, dependiendo del contexto y tal, yo estoy con Ana en que tampoco tiene por qué ser algo negativo. Aquí se trata, como todo en la vida, como en nuestras casas, de gestión, de gestionar. Esto es como llevarlo siempre a la eterna, lo que siempre se dice de que es que estos cambian cada año de tablet, de tal, de no sé cuánto. Es gestionar el dinero público. Yo no creo que porque pagues un 5% en una manzana en lugar de un 10%, el Estado no vaya a poder pagar la sanidad, ni el tren, ni nada de esto. De hecho, en estos 3 años, perdona, No, se han subido los 54 impuestos. Yo lo que creo es que lo que habría que hacer es tenemos una política fiscal desfasadísima, o sea, completamente desfasada, injustísima para mucha gente, porque se enmarca que todo el mundo tiene que pagar una misma. A lo mejor hay gente que paga unas burradas enormes de IVA según unos productos, otros no. Tenemos una fiscalidad súper anticuada bajo mi punto de vista, y como los únicos puntos de vista que hay desde las diferentes políticas es o el empresario es el culpable o el trabajador es el precario, siempre vamos a estar en la misma dicotomía, en penalizar o criticar o castigar a los empresarios y meter en el mismo saco del empresario malvado a todo el mundo, autónomos pequeños, gente que se dedica a tal, y meter en el mismo saco a los trabajadores públicos. Es una locura. Yo, para mí, no creo que bajar los impuestos según qué impuestos sea perjudicial o haga recaudar menos, sobre todo en un momento en el que el Estado más que nunca está recaudando como nunca y no se ve repercutido quizá en ayudas que sí sean beneficiosas, más que, como decía antes, en algo que me recuerda más a la beneficencia que a una ayuda propiamente dicha. A la beneficencia sí mismo. Bueno, Realmente, perdón, solo una pregunta. ¿Realmente podemos decir que todo lo que ha recaudado el Estado extra con la inflación, que es el impuesto de los pobres y de todos nosotros, lo está invirtiendo realmente en sanidad y educación y carreteras? Porque no me lo parece. No me parece a mí que los servicios hayan mejorado, ni mucho menos. Entonces es un mantra que se repite, pero eso no se transforma en nuestro día a día. A ver, no se transforma. Hay contramantras también a esa cuestión. También está el tema de si los ricos, ¿cómo es el trickle down, ¿no? Que llaman, de las miguitas de pan, ¿no? Si los ricos ganan más, pues baja esa riqueza, se va a distribuir. Pero si aquí los ricos es el Estado, es el Estado el que roba. El que roba a todos nosotros es el Estado. Cada vez que alguien trabaja, le están quitando al empresario y al trabajador. Bueno, el trabajador se convierte en precario porque el Estado le saquea. A ver, la acumulación de capital... es un pecado. Desde que Marx escribió El Capital, ya se sabe que solo es posible mediante la extracción de plusvalía a los trabajadores. Claro, ¿y quién está acumulando capital? O sea, porque yo lo que veo es que la empresarios. mayoría de los ministros han acumulado en estos 3 años un capital maravilloso. Yo me gustaría aclarar una cosa, que cuando digo lo de la mendacidad, esto me refiero a estas ayudas. Yo no estoy en contra de que haya personas a las que haya que ayudar y todo eso, por supuesto, y quien diga que no. Ahora bien, en esto, por ejemplo, que se quita el IVA al aceite de oliva, se baja. Y dices tú, bueno, a lo mejor esto es el que tiene poco dinero prefiere de girasol. O lo de los 200 euros al año para un hogar, a mí esto, si a alguien le parece serio, vamos, es como... Groucho Marx diría, bueno, es que usted los 400 de cultura, eso es para comprar. Entonces a mí esto me parece, estas en concreto, que hay que ayudar, y estoy de acuerdo totalmente con él, que esto es como el chocolate el oro, además suena como eres pobre, toma, ahí tienes una limosna, ¿no? Si quieres ayudar, ayuda, haz unas ayudas de verdad, no hagas esto, 200 euros al año a una familia. Y luego queda la pregunta de a quién llega, ¿a quién llega realmente? Porque las ayudas del fondo COVID quedaron sin ejecutar un 25%, y el 70% de esas ayudas los autónomos no las vieron. Entonces luego vamos a ver las pruebas, ríete de las 12 pruebas de Hércules, que va a tener que pasar el pobre que quiera acceder a esos 200 euros. Eso es como una carrera de obstáculos. Pregunto yo, ¿por qué ayudas? Vamos a ver, cuando iba a escuela, me acuerdo de pequeño, decía siempre una profesora que tenía muy maja, siempre citaba un proverbio chino que decía: no le des un pez, enséñale a pescarlo. Quiero decir, porque él planteó, a ver lo que les parece, ¿por qué el gobierno, en vez de entregar 200 euros por hogar
¿por qué no incentivar unas políticas de empleo que hagan que cada español que quiera trabajar pueda trabajar y gane un sueldo? Es decir, ¿cómo? A lo mejor bajando las cotizaciones sociales que impiden que muchos empresarios puedan contratar porque pagan muchísimo de cotización social por contratar a una persona. Es decir, redúzcanse las cotizaciones sociales a la mitad, que el gobierno aporte la mitad, y entonces el tipo podrá contratar 1, 2, 3 trabajadores, los que sean necesarios. No tentarse la ropa cada vez que tiene que contratar. Hablo un tejido como el español, compuesto mayoritariamente por pymes y micropymes. Es decir, no entregues dinero, sino favorece que haya contratación, con lo cual, ergo, se gana un sueldo. Y entonces hay... Claro, es que es lo que te comentaba antes, efectivamente. Claro, lo que se debería hacer, bajo mi punto de vista, yo sigo manteniendo lo que decía antes. Cuando empezamos, a ver, toda la política fiscal y todas las políticas económicas que tenemos ahora mismo están súper desfasadas. Antes, en una fábrica, hacían falta 300, 400, 1000 personas para fabricar a lo mejor camises. Y ahora solo hace falta un robot. Entonces, hay que cambiar muchísimo la fiscalidad y sobre todo, efectivamente, se vende mucho todo el tema de lo público, todo el tema del funcionariado, todo el tema del tal. Claro que sí, y por supuestísimo que hay unos servicios que mantener y somos privilegiados. Yo además ando de médicos estos días, por decirte que estamos privilegiados. Pero claro, es lo que tú dices. Cuando dices de subir, por ejemplo, el salario mínimo, sí, una persona cobre 1.000 euros, pasa a cobrar 1.080, pero es que su sueldo es de 1.900. 900 los está pagando el empresario. Da igual que sea el de una supermarca de ropa que el que sea un tenderu en la calle Uría. Entonces, habría que buscar, lo que tú dices, un equilibrio en el que de alguna forma el Estado facilitase la contratación y facilitase también el emprendimiento. Que un autónomo no tenga que pagar 300 euros por trabajar y por ganarse la vida, porque luego el autónomo pasa a ser empresario, el empresario pasan a meterlo en el saco de los empresarios malvados y se genera un círculo ahí vicioso que yo creo que en ese aspecto no solo este gobierno, todos los gobiernos deberían de plantear más ayuda a lo que es la contratación y tampoco denostar tanto lo privado. A nivel general, o sea, la gente tiene que trabajar. Tocas un tema muy interesante, que es el de la pérdida de puestos de trabajo por inteligencia artificial, por todas estas cosas, Claro. Que, por ejemplo, el tema de la programación es tremendo. En el periodismo te habrás enterado que ahora hay periodistas que escriben el texto, hay inteligencia artificial que te escribe el artículo. Gasolineras, yo la gasolinera a la que iba había 7 empleados, ahora hay 1, pero yo creo que eso es culpa en parte nuestra, y lo digo muchas veces aquí. Somos nosotros los que vamos a comer a un sitio y cogemos la bandeja y tal. Compramos muebles y nos los montamos nosotros. Ayer voy a un restaurante y resulta que ahora tienes que sacar... Yo me niego a todas esas. Entonces, estamos quitando puestos de trabajo. Comparto plenamente contigo y a pena de parecer ignorante, voy a decirlo. Yo jamás en mi vida he echado gasolina al coche o diésel al coche en un sitio donde no haya un empleado de la gasolinera. Es decir, a mí Repsol no me paga el sueldo. Yo llevo la ley conmigo. Repsol no me paga el sueldo. Yo llevo la ley conmigo. Con lo cual, yo no tengo por qué coger la manguera, echar la gasolina, no sé qué, aparte que lo veo, eso está peligroso. Ayer fui a una conocida marca de hamburguesas, ¿vale? En un centro comercial de aquí de Oviedo, y lo reconozco, ignorante que seré, no supe pedir. No supe pedir. No, bueno, es que marché porque no sabía cómo pedir. Porque no tienes el máster para pedir en un McDonald's. No sabía cómo pedir. Al final la actitud individual que tengamos ante este tipo de cuestiones es, no sé, es como... Es nada. Es una rebeldía absurda. Hay políticas macroeconómicas no lo creas, que se han demostrado estoy de acuerdo. Eficaces contra el tema del desarrollo tecnológico. Siempre el desarrollo tecnológico aumenta las productividades. Y por una parte tienes claro, digamos, para producir lo mismo necesitas menos trabajadores. Eso es lógica. Históricamente se ha abordado de varias formas. Una de ellas, la más eficaz, ha sido la reducción de la jornada de trabajo. O sea, de forma que un salario familiar, o para obtener un salario que te permita vivir en condiciones dignas, con el tiempo se ha ido trabajando menos. Antes se trabajaba pues 12 horas al día. Cuando luchaban el movimiento obrero europeo por trabajar 10 horas al día, nada más, 6 días a la semana, tú leías los periódicos, digamos, de la burguesía y te ponían va a haber desabastecimiento, no va a haber carbón, no va a haber tal. Entonces siempre ha habido estas historias, ¿no? Luego cuando se consiguen las 8 horas, pues no pasó nada de eso. De hecho, se
se amplió la economía, porque bueno, pues aumentó, digamos, el tiempo que tienes para disfrutar de los ingresos que tienes, todo esto, se aumentó la productividad. Y entonces yo creo que ahora mismo, 100 y pico años después de la huelga de la canadiense, creo que por lo menos el mundo desarrollado debería plantearse una reducción drástica de la jornada laboral semanal. ¿Crees que podría ser una solución? Sí, sí. Eso sería una cosa importante, porque hoy en día hay un problema de escasez. Claro, ahora hay una coyuntura muy concreta ahora, ¿no? de la falta de trabajadores en determinados sectores. Pero en general, yo lo que vengo observando es que desde los años 90 en adelante ha habido como un permanente chantaje del capital hacia los trabajadores con el tema de la escasez de empleo. Es decir, tengo 40 para sustituirte. Sí. Es una lógica económica, eso tampoco no hay una moral aquí, ni bueno ni malo, es la lógica del beneficio, ¿no? Entonces, en este momento creo que tocaría plantear ese debate. Y me llama mucho la atención las resistencias que hay, incluso a hablar de esa cuestión. Pero, por ejemplo, Quique, y con esto, claro, no quiero llevarte al contrario porque creo que controlas más este tema que yo, pero vamos a ver. Si el país se encuentra en una situación difícil, creo que no se nos escapa a nadie que el país se encuentra en una situación difícil, la receta es trabajar menos horas. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Cuando Alemania quedó devastada después de la Guerra Mundial, toda la vida se dijo, y los trabajadores alemanes trabajaban 1 hora más sin cobrar para levantar el país. Y se dijo, aquella receta fue buena. Y se me dijo, hostia, es que eran alemanes, sí, claro, o sea, tienen una responsabilidad distinta y tal. Bien, la receta entonces, si el país va mal, sería trabajar menos. Sería una de las recetas, pero va Estamos indisoluble. hablando de cuentos de hadas. El milagro alemán, o sea, la guerra acabó en 1945, hasta el 50, las 3 partes ocupadas por los aliados mantuvieron todas las políticas del régimen de Hitler, de control. Había unos catálogos así de control de precio, había trueque porque no había dinero, y eso acabó. El milagro alemán empezó cuando un señor que en estos momentos no te puedo decir el nombre porque no me acuerdo. Creo que era Milton Friedman, uno de esos. Un señor alemán. Los aliados se fueron de fin de semana, lo dejaron al frente, cogió la radio y dijo, a partir de mañana se acabaron todos los controles. Y fue un boom. Aguantó todas las presiones, ahí trabajó el que quiso trabajar, emprendió el que quiso emprender. Ese es el milagro alemán. No es que trabajaran 1 hora más, es que había menos control gubernamental y por lo tanto la creatividad, porque el mayor asset que tenemos, solo me sale la palabra en inglés, es la creatividad del ser humano. Pero si lo intentas controlar y regular y decir por aquí y por allá, siempre sale mal. Todas las intenciones son buenas. Ahora hay que ver los resultados. ¿Cuál es el paro en España? Pero entonces, ¿por qué en El 15%, el más alto de toda la zona euro. Sí. ¿En qué países de Europa hay menos paro? Pues los que no tienen salario mínimo interprofesional. Uy, qué raro. Pero entonces, ¿por qué en el 2020, en abril de 2020, o en junio del 2020, o en agosto de 2020, no había gente con dinero abriendo fábricas para producir mascarillas? Porque estábamos todos en encerrados España? ilegalmente. Bueno, en agosto no. No, en agosto no, en agosto no estábamos todos despendolados. O sea, si las pagando consecuencias del gran secuestro, las consecuencias del gran secuestro ilegal se están empezando a notar ahora. Es ahora cuando se notan las consecuencias. ¿Por qué habiendo mascarillas, pagándose a 5 euros las mascarillas en la calle? ¿Por qué no hay capitalistas nacionales, incluso patrióticos, si podemos decir, que llegan y voy a montar aquí una fábrica? Pues mira, claro, porque lo voy a recuperar en 2 días. En Asturias se quiso montar una fábrica y les pusieron tantas trabas que tardaron por eso, por las trabas gubernamentales. Sí. Fábricas de mascarillas se montaron muchísimas, Galmás, en Pamplona, pero sí, ahí se montaron 20. Aquí en Asturias se montaron la primera. Galmás, que es gallega. Tuvieron que esperar por todo las trabas que le pusieron. Sí, las amas de casa de mi barrio pues tienen una asociación que se pusieron a coser, pero vamos. Yo te enseño un proceso industrial. Una de comercialización en los supermercados. Mi mascarilla, porque una en serio. No, a ver, vamos a hablar en serio. Mi mascarilla está diseñada por el CSIC y está fabricada con tecnología española y es una mascarilla cara. Galsmark es una fábrica gallega que fabrica mascarillas FFP3 que se venden en todo el mundo. Te puedo decir hasta 20. Pero bueno, volviendo a lo de la falta de trabajadores a los que despiden. Yo en parte estoy de acuerdo con él
pero no en que eso tiene que, cualquier empresa tienes que bajar horarios o cosas así. Por ejemplo, si tú estás construyendo un edificio necesitas personal para trabajar, pero si hay empresas que despiden a mucha gente, ya te digo, cosas de programación, cosas... Ahora el médico te atiende por videoconferencia en el éter o no sé qué, entonces ahí eso tiene que repercutir en los empleados, o en menos horas, o en más salario, cada vez que despides a alguien... Pero mira, volvemos a lo mismo. Yo es que todo lo llevo a un tema de gestión. Si es que sobre todo cuando hablamos de lo público... Exacto, cuando hablamos de lo público es un tema de gestión. Tú ahora mismo, claro, tenemos este tipo de debates los tenemos que separar un poco de lo público y lo privado. Es decir, porque claro, evidentemente yo soy una persona que, claro, ¿quién se va a oponer? Oye, una persona que esté en una jornada estándar, tipo un funcionariado, lo que sea, a trabajar menos, nos ha fastidiado, claro, y tal, pero a lo mejor yo, pues lo que decía antes Ana, soy autónomo, me dedico a organizar eventos, sé lo que es trabajar horas y horas y horas, a mí no tiene nadie por qué regularme yo y mi gente, si yo quiero trabajar más o menos, lo que hay que hacer es incentivar, ayudar. A los autónomos nadie les está marcando, pero no hay un estatuto del autónomo que te diga jornada máxima, tal, trabajas lo que quieras. Sí, pero aquí hablamos de trabajadores asalariados por cuenta... ¿Y por qué el asalariado no puede decidir cuándo se jubila y cuántas horas trabaja? Si quiere. Sí, hombre, claro. No, Sí, claro. No, perdona, no. Tú te tienes que jubilar a los 65, social, toda sí la vida, o sí. Toda la vida hubo... De hecho, es inherente al trabajo asalariado el establecer dinámicas de competencia entre los trabajadores. ¿Ah, sí? Claro, entonces compite a ver quién se deja explotar más. Por eso surgen sindicatos también, y pero asociaciones. También estará quien por su meritaje y quien por su valía también pueda... Bueno, entonces vamos a hablar, por ejemplo, pues vamos a decirle a los pequeños empresarios que tienen pequeños comercios, libertad de horarios total. Sí. Yo lo veo bien. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pero no sé, me parece que los de los comercios de los barrios igual te dicen que no. Bueno, pero entonces que ellos se les ayude a que puedan, por ejemplo, contratar, pues si una persona, como estas tiendas que hay, yo el otro día que estuve por Madrid, hay 24 horas. Ayudas. No estamos diciendo que la libertad total de comercio comercio abiertas y económica fines de semana. Yo tengo pero 3 en mi barrio. Eso dependerá de las personas que trabajen y del empresario. Yo sí tengo yo en Madrid, cuando he estado estos días en Madrid paseando por allí, a estas tiendas típicas de 24 horas, yo no creo que los trabajadores que estén ahí estén esclavizados. Supongo que tendrán unos turnos, la persona que está allí pues tendrá unos turnos y a lo mejor hay trabajadores que optan por decir, oye, pues yo me quedo de noche, yo me quedo más horas o yo me quedo menos. No lo sé, supongo que se establecerá yo creo que en esa libertad, o sea, hay más libertad en decidir y en poder económicamente, más libertad en poder decidir las horas que tú quieras trabajar, cómo lo quieras trabajar, cómo lo quieras gestionar, al decir, no, a partir de ahora se van a trabajar 6 horas. Vale, 6 horas, pero ¿en qué sector? Porque el señor que lleva las vacas hay libertad con 40, trabaja 12 horas. Resulta que con Madrid 40 es la región tíos con el paro más bajo con y que crea más riqueza. Con 40 Algo tíos estarán haciendo. esperando a ocupar tu puesto de trabajo por menos salario, ¿es libertad quedarte más tiempo a trabajar? Pero una cosa, aquí en Oviedo que es una visión... Yo creo que es una visión de libertad negativa de esta. No, que yo tengo una duda. Aquí en Oviedo las tiendas vuestras no abren los fines de semana, porque yo donde vivo... Porque no puede. Ah, no, pues yo donde vivo en la calle Oriental abre la frutería, abre la panadería... Algunas pueden, eso está todo regulado. Pero por ejemplo... Hay 3 en mi calle Oriental, una tienda, Gijón, no sé, es que no calle quiero Brasil, no 4. quiero decir marcas, pero hay muchísimas tiendas que no pueden abrir abrir un fines. domingo de festivos. Sí, está regulado. El frutero de mi barrio, ahí abre. Abre porque puede abrir. Igual que cuando estuvimos encerrados se reguló lo que era esencial y lo que no era esencial, de manera que comprar pasteles era esencial, pero comprar zapatos no. O sea, está regulado. 3 panaderías en una calle, vale. Está regulado. Pues ahí en mi calle hay y aquí 3 es el panaderías. Estado el que decide, el gobierno, un brazo del Estado el que define lo que es esencial y no. Mi pregunta es, ¿y por qué puede abrir el frutero, el panadero, no sé qué, y no puede abrir Carrefour? Que para mí sería bueno, pues eso hay que mandarle la pregunta al gobierno. Claro, bueno, entonces, ¿por qué en Madrid abren? sí pueden, de hecho en Madrid, pongo el tienen ejemplo menos de paro Madrid. y más riqueza. No lo sé. Por yo ejemplo, vivo en Madrid sí, abren en festivos prácticamente y Abre quien quiere, cuando quiere y no hay restricciones. Y cree más puestos y creo de que se trabajo. genera más trabajo, honestamente. Sí, sí. Tiendas No, porque pequeñas, se destruyen otros... No, o sea, a ver, no, las cifras no mienten, hay menos paro en Madrid. Eso es un mito neoliberal, que es el tema de que Hay más menos actividad, tú dejas negociar más
que la negociación, el comercio y todo eso va a generar más empleos y tal. Es como el mito este de, pues deja que haya más chigres, que no sé qué. No, lo que haces es, si hay un mercado que es limitado, que está limitado por la capacidad de consumo de la población, entonces si pones a más pitas a comer del mismo maíz, algunos van a acabar cerrando. Esa es la filosofía de ¿Qué la pasa? suma cero. ¿Qué La pasa? filosofía de la suma cero ¿Qué lleva pasa? Que a los cero. Carrefours y todo eso tienen sistemas de trabajo, bueno, son empresas mucho más eficientes en la gestión de su capital, de sus recursos, de sus trabajadores. Y claro, tú dejas esa dinámica, lo que haces es te cargas las pequeñas empresas y el mercado se lo quedan las grandes. Partes de una premisa equivocada. Eso es desde... Una pregunta que tengo. Desde La siempre, gente, vamos. de verdad que la gente que tanto, compra en conclusión el equivocada. Carrefour por semana, que luego compra en las tiendas de barrio, porque ahí compramos los mismos, al frutero vamos los mismos, es decir, No, algo no, de sí, Carrefour, eso a ver, es el gran mito. Y luego todo el mundo compra en Amazon, en Sí, AliExpress. sí, pero yo no voy a No, plantear no sé. que yo no estoy discutiendo que si limitamos la capacidad de Carrefour de funcionar de alguna manera va a florecer el pequeño comercio. Creo que no. Es evidente. Yo lo que estoy hablando es que no creo que el dejar una libertad total de funcionamiento del sector del comercio, del sector que sea, por per se vaya a crear una explosión de actividad económica, de empleo y tal. Creo que eso no existe. Existe el ejemplo, existen las cifras. Existen ejemplos históricos No históricos, no, actuales. En Madrid abren cuando les da la gana, lo que les da la gana y tienen menos paro y más riqueza. Bueno, No me hables del Alicia en el País de las Maravillas. Oye, pero Ahora Madrid, compara con Madrid Asturias. es un paraíso fiscal interno dentro del país que está perdona, churrucando capitales de todo el país. no, es todo legal. Es legal. Sí, sí, pero por lo un tanto, paraíso, o sea, es un paraíso fiscal funcional, con lo cual Madrid está absorbiendo recursos de, todo, Ay, qué malos de todas son. las periferias Ay, qué que tiene. malos son. Claro. ¿Y por qué se va la O sea, gente ahí? La gente se va ahí porque les obligan. Bueno, como porque está el todos a empleo. Madrid. Porque está el empleo, claro. Porque la gente Porque la a gente México prefiere DF trabajar y a vivir ganarse una el chabola, pan porque es y donde hay vida. no depender de ayudas. Pero escucha una cosa, ¿por qué está el empleo? ¿Por qué se van para Madrid? Porque está el empleo. Claro, es que en Asturias Es que lo acabas de decir. como lo que hay son... Claro, pero la cuestión es la única forma de generar empleo y actividad económica es ponerle la alfombra roja al capital, desde el punto de vista de que tenga la La capacidad gente de se va generar beneficios. voluntariamente a Madrid porque encuentran trabajo y viven Bueno, mejor. claro, No es poner la Circular. alfombra roja al capitán. Yo bajo mi punto de vista es simplemente que a lo mejor funciona más una política que no sea rellenar un papel y solicitar al mes 200 euros. 200 o 300 euros. 16 euros. Al mes 16. Bueno, ya no te digo esto, digo en general, con todos no me gusta llamarlo así, pero es que lo son, limosnes que se dan para que Migajas. tal y claro, tú ves una región como Asturias en la que está cerrando todo prácticamente autónomos a dolor. Tú pases por ahí por Lugones o por Oviedo por donde sea y todo se vende por todos los locales. Todas las empresas privadas que tal, todos son unos demonios, están cerrando todo eso. No hay una manera, dices, claro, es que hay una región que Y estamos... la natalidad por los suelos. Claro, ¿qué hacemos entonces? Claro, en Madrid sucede lo contrario. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema porque si no, no podremos ni siquiera alcanzar el tercero, ¿no? Lo que sube es el peaje del Huerna, principal vía de comunicación de Asturias con la meseta. En este caso, bueno, pues de nuevo incrementará su precio, es decir, cada vez que pasemos por el peaje del Huerna a pagar un poquito más, a pesar de que en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero se dijo, se acabó el peaje del Huerna. Bueno, se acabó la caseta, se llevó unos kilómetros más para allá. Y por otra parte, el tercer carril de la Y, la principal arteria de comunicación en nuestra región, la que, bueno, pues emite y absorbe el tráfico de Oviedo, el tráfico que emite la capital asturiana, el tráfico que absorbe, lleva un tercer carril. Yo no sé, creo que todos cuando nacimos la autopista ya estaba hecha, creo. No sé cuánto tardaron en construir la autopista. 4 años. Menos de lo que va a llevar esto. Menos. Casi 5, pero Y, todo, porque estos son 4 y como dicen los más veteranos 4 en cada kilómetros, casa, un dicen, poquito, además es una autopista hecha de hormigón. Sí. Que lleva más tiempo que el otro. Bien, el tercer carril, yo hoy circulé por al lado del tercer carril, no había nadie trabajando. Nadie trabajando. El tercer carril se eterniza, yo no sé si se va a alicatar en mármol, ribetear en oro o no sé qué va a tener, pero me cuesta creer que nadie jamás protesta por lo que tardan las obras del tercer carril de la Y, que además comprimen el carril
Perdón, comprimen el tráfico de los carriles existentes. Yo pregunto solo una cosa, pero por ignorancia, no por meterme en tal. ¿La empresa que lo lleva se sabe si es una concesión pública o si es una empresa privada? No lo sé. Una de las concesiones, o sea, empezaron las obras en agosto del 2019 y en diciembre una de las concesionarias quebró. Bien. Y eso es todo lo que puedo, hasta aquí puedo leer. Y hasta ahí puedes leer. Ya, Correcto. Más o menos ya Tanta puedo. información que puedo dar. Ya puedo. Vamos con el peaje del Huerna, vamos con ese tercer carril. Quique, José. Sí, y una pregunta curiosa, no sé si os habéis dado cuenta, todo el mundo sabe que hay un radar allí puesto, que eso te mete unos montones de la leche, aunque no funciona, aunque sea de No noche. funciona. Yo paso Y por cuando ahí hay todos gente, los lo que martes dices y tú, no pero bueno, voy a yo es que la creo verdad, que no puedo. Asturias, nosotros no nos damos cuenta, pero cuando estás fuera lo ves, somos una comunidad de segunda división. Abandonados. Nuestros Totalmente. equipos son de segunda división, Total, todo. la arteria que tenemos. Mira, voy a citar otra película, Heredarás la Tierra, que es lo que pasa con Aucalsa y estos, porque eso es hasta el 2050, peaje carísimo, pero es nuestra única salida. Entonces, bueno, lo de la Y es que eso es de broma, porque es verdad que nunca ves a nadie ahí. Yo pasé un día y vi un camión que dije, anda, mira, hay alguien. Pero viste un camión con el que veo un ovni. Estaba vacío. Pasé un día y vi un camión. No, pero estaba parado. Ah, bueno. No había nadie, pero había un camión, por lo menos dices tú, Y un vale. camión. Bueno, a ver, yo tengo que decir que sí he visto gente trabajando ahí. Yo paso Yo- por ahí yo los no. martes y Sí, una alguna vez vez por la mañana. vi Alguna gente vez por la mañana trabajando por tengo ahí. visto, No, yo bueno, paso sí, por En la tarde. ocasiones veo. Bien. Alguna vez. Quique. A ver, yo, para situar mi opinión, primero tengo que avisar de que yo no tengo coche, Bien, bien. ni carnet, Ah, y no tiene pinta de que lo vaya a sacar en el futuro. Y soy muy escéptico sobre el futuro del coche privado como sistema principal de movilidad. Hombre, pero la carretera se usa también por los bus. Yo ¿no? soy muy escéptico de que eso tenga algún tipo de futuro a medio y hombre, largo plazo. mientras estemos abandonados como Entonces, estamos, desde mi ¿qué punto de remedio nos vista, queda? yo para empezar el tercer carril no lo habría hecho. Pero futuro a qué plazo, A 100 años. 20, 30 años. Hostia, 30 No años. sé, yo. Puede que menos, tal y como Eso- está, con todos los No, problemas, me que, suena con como- los- con Pero todos los quiero problemas que decir está que los habiendo con el autobuses tema del tendrán coche que pasar por eléctrico, de ahí, que por algún no lado tendrán que pasar está bajando la los autobuses, producción, vamos, todavía No, es que me todavía suena cuando Elon Musk había decía datos que- de que el nivel de sustitución en Europa es vamos, de risa. A día de hoy, el vehículo, el coche, el turismo, el vehículo privado es un bien en España y lo consumen millones de españoles. No, Esto no, no que en podemos España, en ser el ajeno. mundo. En el mundo. Bueno, hablo de Lo que te España da por ser. libertad de Vamos, que independencia. tiene pinta que va a ser insostenible. Yo particularmente Hombre, yo creo creo que que tiene pinta que va a durar por años y paños. O Yo sea, creo que lo que es 50 insostenible y coger y decir, vamos, esto estaría, mira, esto que comentas estaría muy bien y estaría fenomenal si realmente todo estuviese combinado. Vuelvo otra vez, lo siento, a poner el ejemplo de Madrid, que tú estás en una esquina y para llegar a la otra esquina de Madrid tardas 20 minutos en un tren fantástico y en una autopista y tienes un AVE que te lleva a Valencia en 2 horas y en Andalucía en 2 horas y tal. Muy bien, fenomenal. Pero yo vivo en Turón y si tengo que ir a Madrid, o paso por caja o el infierno absoluto en transporte público. Entonces, ¿Cómo vas a promocionar No se puede. Asturias como el paraíso de los nómadas digitales? A ver, yo la- Si no, no puedes vivir en Yo el mi paraíso en lo escepti- alto de la montaña si no tienes Mira, que León, un bajar poco a hasta me comprar. 13 A ver, yo euros. como mira, escepticismo, en yo coche. uso la palabra escepticismo sobre el futuro del transporte. Eso no quiere decir ¿Y si vives que en yo Ber- si vives en desee Bermeo, que, un pueblo? oye, que No, es, No, no. es en que la no muerte del podamos salir de nuestro campo. pueblo, ¿no? Por Pero, supuesto. ¿Pero cuál es el futuro? Por- Por curiosidad. me parece que va a ser el coche privado va a ser una cosa que van a tener empresas, ¿Cómo será? el Estado Yo si vivo y en- algún particular que tenga Pues mucho fíjate, dinero. yo creo que va a ser al contrario. O sea, creo porque que el común de los precisamente- mortales no vamos a ir en Te voy a decir una cosa, yo creo que va a ser al contrario precisamente porque ahora hay sistemas que se está haciendo con todo, en el que lo que están haciendo precisamente es que tú ahora mismo, no yo como antes que te coges, yo mismo tengo un coche híbrido con una marca conocida, por gracias a una tal, con un renting. Y El car sharing, estas y a los historias, 2 sí, años, eso puede ser, y pero a vamos. los 2 años, a mí me dice la persona responsable, oye, mira, pues mira, este coche, ¿lo quieres? Si lo quieres, A ver, ¿compras? hay sistemas de Si sharing no, que tienen muy poca sigo implantación. alquilándolo como pero aquí hay un una problema, casa hay y un como problema todo. cultural Creo también. que es- Y el problema cultural me refiero a que va a haber mucha sangre y sudor y lágrimas con este tema, con este cambio cultural. Porque aquí la peña coge el coche para ir a comprar el pan. Y creo que es una... Pero ¿y?
no para empezar, no coger el coche para ir a comprar el pan. Díselo a alguien que Pero vive ¿quién en... coge? Pero Hay bueno, espera esas son cuestiones- unas cosas, un son momento. unos mantras que no... Díselo a Hay alguien que vive cuestiones en como Lindes. Díselo a alguien que la vive en Lindes, planificación en Quirós. urbana. Pero, la- Quique, la yo- planificación yo- urbana, yo- por ejemplo, yo me las planteo- empresas. yo Las me empresas planteo están una- contratando. Vivo en Quirós. Solo el 20% de tú su vete a población. Lindes, alguien que vive a Lindes, o Cortes, A ver, o yo aquí- Berniego, yo tengo una- y a ver en qué viaja ese Yo tengo hombre. una Imposible. opinión- Coge el FEBE, a ver si tienes En valor. burro. Pero qué Que feo. a Ferrol A ver, yo tardes tengo 9 una- horas. En Yo Febe tengo cada vez una hay opinión menos particular viajes. y choca, cuando saco este tema. No, Pero como- Pero tengo la curiosidad, ¿cómo ves el futuro? ¿Cómo viajaremos? yo creo que Futuros negros. hay En pueblos Asturias imposible, sin coche que no imposible. van a poder existir en el futuro. Como opinión particular, Quique, Pueblos porque son pueblos que dependen del coche Como opinión para particular, funcionar. yo lanzo la siguiente. Si no hay Muchas coche, veces oigo lo no de viaja. es que coges el coche para ir a comprar el pan. Y si me da la gana de coger. Claro, ya, bueno, pero- Quiero decir, pero no es una cuestión de que quiero el decir, Estado- o sea, yo aquí no va a venir el Estado a por hay mí. una gran, Cuidado. perdón, Es que acabo, no con va- esto termino. Hay una gran aspiración de la izquierda que es acabar con la propiedad privada. Totalmente. En con la España, libertad. en España No, la propiedad no, privada, con los Eso llama comunistas. eso llama comunismo. los la comunistas y los propiedad, anarquistas. la propiedad privada, la propiedad privada en España para muchísimos Nosotros que millones de queremos acabar con las españoles clases. Los es comunistas queremos acabar con las clases. la vivienda y el coche. Entonces, hasta que no se acabe con la vivienda y el coche, no van a parar. Es decir, el único bien que le queda a los españoles de base, a los españoles de infantería, a los españoles... Cuanto menos tengas, más es feliz serás. El Que coche no, igualar por y abajo. la casa. Es que estás confundido. La gran aspiración sería que vivas en una vivienda de alquiler que no se sabe muy bien a quién le pagas el alquiler. Al Estado. Bien. Al Estado, y por favor. que no utilices Está el clarísimo. vehículo, Es que te el vehículo estás privado. Es enfocando decir, mal, porque es que no Bien, va a hacer al falta. Estado esa La situación es tan Que- jodida con que esto- no va a hacer falta que con venga esto un quiero malvado, decir, un y malvado si yo gobierno quiero, de la y si izquierda yo a quiero decirte, coger el no, coche para ir a comprar es que no el vas a pan, tener dinero. ¿qué? O sea, El ¿qué? tema es que no vas a lo tener cojo dinero. porque es mío Esa y es la me da cuestión. la gana. No vas O a sea, tener Y pasta. puedo, pero es que no no puedo- vas a poder problema. porque O sea, por ley, estamos por ley. demonizando, no, estamos es que no es demonizando demonización. al que utiliza el coche, pero es que claro, es que No es vas... demonización, es que Claro. es una cuestión de que no hay materiales, no hay precios. No, Eso la es gasolina va a mentira, costar es una un mentira huevo. gorda, gorda, gorda. Lo de las baterías es una milonga. No. Creo que tenemos un problema de base Entonces, aquí. no va a venir un Suiza ha malvado prohibido el gobierno coche- de izquierdas Suiza a ha prohibido prohibirte el nada. coche eléctrico. Simplemente no vas a tener Mira, hay un pasta. problema, Y hay el un españolito problema, medio no va a lo tener ibas a pasta Es un problema ideológico. para vivir como Lo vives ibas a decir ahora. tú. Hay un Ese es el problema de drama, base. y esa es la novedad. Mi problema Hay un respecto problema a de lo que base estoy y diciendo. hay un problema de base, un problema ideológico y un problema. Todos estáis tocando mentira. muchas cosas que efectivamente son así. Es que vamos a ver, no se puede estar en misa y replicando. Usted que La no libertad se y la entiende. libertad, sí, y el esfuerzo, el trabajar, tu trabajo, tu valor, tu valía, lo que no puedes es vender la fórmula de esto, lo que estamos hablando, del alquiler, del tal, todo. ¿A quién lo vas al final? ¿A quién? Al Estado. Es que no estamos hablando de una libertad o de una democracia al final, estamos hablando de otra cosa. Yo creo en la libertad. Estamos hablando, al final estamos hablando de imponer, Puedes pagar un coche eléctrico a 200.000 euros el Pero coche, bueno, pero ¿por oye, qué tiene que pues ser mira, eléctrico? págalo. Porque ahora- ¿Por qué tiene que ser Págalo. eléctrico? Págalo. Es que yo lo que Una- quiero es una que págalo de no lo que se sea, diésel. págalo. Yo quiero Una aclaración, circular por con favor. ese diésel por todos lados como me dé la gana cuando me dé la gana. El tema es que la gente no va a tener 200.000 euros para comprar un coche. Yo es que no os estoy Ese es el- entendiendo. ese es el A ver, problema. Suiza ha prohibido el coche eléctrico. déjame hacer Ya, una ya, pregunta, bueno. Juan. Vaya Sí, ahí. adelante. Por Es Dios. que no os estoy entendiendo, vamos a ver. Mi pregunta es bien clara, porque estáis hablando aquí como de filosofía que a mí me supera. Yo no, si yo vivo en Berniego, porque los vaques viven en el monte, o sea, no puedes meter los vaques bajo tierra Efectivamente. o por ahí. La solución es que nos van a quitar Entonces, las vacas. quiero entender, no que me digas estas cosas filosóficas, que bien, pero ¿cómo voy a viajar yo de Berniego a venderlo a Bárcena y eso? ¿Cómo lo voy a hacer? si no Imposible, tengo como yo, coche? claro. Yo vivo en Turón y donde vivo no hay o sea, autobuses. propones posiblemente- unas macrociudades y ¿dónde No, y están los además, animales? no, Pues además que nos posiblemente- lanzan, pues nos posible- lanzan mensajes No, pero que es déjalo- imposible, ¿no? A ver, Porque déjame un momentito, Sí. para contestarte. Sí, sí, dime. Va a haber que ver si tu explotación vacas sostenibles, ganadera, por ejemplo, ¿viste? genera suficientes excedentes para que tú puedas pagar pues 200.000 euros Si por están un coche matando que- ganaderos, están que matando mueve- vaques que todos mueve los para allá. meses porque no pueden. O sea, la cuestión, sí, planificación vale, central. es que hay ¿Quién que es el guapo plantearse que mira escenarios, ese? hay que Es plantearse una- escenarios en que Pero no una vamos a tener pregunta. capacidad para comprarnos un coche. Entiendo que es una ¿Cuál es colectivización. Entonces No es entiendo. la planificación, No, eso es la planificación central. ¿Quién es el guapo que decide si eso es sostenible o Pero ¿y no? cómo viajamos? El precio. en el Una Si él tiene- comisión. si él tiene una dinero para tal. comisión. No, ¿qué precio? ¿Y el Pero precio no que me lo estás pone? diciendo, ¿y en No. el futuro la gente cómo se mueve entonces? Si no hay... La gente va, No a se tener que mueve. moverse menos y en transporte público. Volvemos muy a la bien, nona. Nico. Volvemos a la Porque es lo único nona. que va a ser- lo único que va a ser ¿Qué asequible hizo- para la ¿qué gente? hizo- ¿Qué hicieron O sea, no- los sea, por eso- emperadores? ¿Qué hicieron los emperadores romanos cuando la
la gente empezó a irse del campo a la ciudad, porque no merecía la pena ya cultivar el campo. Los siervos de la gleba los ataron al campo. Y eso es lo que va a hacer. ¿Qué va a pasar? Que no nos vamos a poder mover, que ya se les ven las orejas al lobo. Bueno, China, claro, ya lo entiendo. Sí. China, o sea, Porque cada uno va a tener su CO2 y O sea, si en te China lo gastas... en China, y no solo camionetas kawaii. Modelo comunista de toda la vida. No, pero en China están... Es que se me acaba de Para encender poder dar servicios públicos, no era en China ironía. hay zonas, hay pueblos, dicen a la gente de las aldeas, tenéis que bajar abajo el valle. Y los meten en una ciudad, pues, tipo Mieres o Langreo o algo de eso. Muy bien. Tú imagínate la típica orografía del espacio urbano de las cuencas, ¿no? Que son todo casitas arriba y luego hay un pueblo en medio. un núcleo abajo. Mieres, vale. Pues yo veo factibles, no, veo plausible que el escenario futuro sea de... No, es que la gente que vive en los tres o cuatro que viven en esa casina, no Hay vamos que a poder dar los moverlos. servicios públicos de esa no peña. puedo, no. La izquierda quiere ser Pero franco. no hay pasta para mantener La esto. izquierda Esta quiere ser red- franco. Vamos a ver, no puede ser porque yo vivo en una casa en un Ya no, monte, pues- yo tengo mi derecho y en mi casa, Sí, yo puedo vivir en el monte. pero que nadie te lo felizmente. prohíbe. Lo que pasa es que pero que me den por saco. lo que pasa es que el Estado en un momento dado dice no tenemos recursos Al para... del pueblo que den por saco y solo tenemos para ciudades. No, Vale. vas al pueblo un poquitín... Pero ¿y por qué el Estado tiene que preocuparse de dónde vive la gente y si tiene recursos? Deja que la gente haga sus recursos y vivan donde le dé la Muy gana. bien. Porque eso que estás describiendo es la planificación central y ya se ha aprobado. ¿Y sabes lo que pasó? No funcionó. Es que no funciona. discrepo- Es que no discrepo funciona. de esa- La Unión Soviética... Ah, no de esa me vengas afirmación. con que no era comunismo. A ver, la Unión Los Soviética planes abandonó la planificación en los años quinquenales, 60. los planes quinquenales están por escrito. Los planes quinquenales fueron Es eficaces. planificación central. Hasta que Una Khrushchev comisión de deja de tropecientos aplicar. mil decide Pero cómo bueno, la es un gente tiene que tema- vivir. Bueno, Pero no, volvemos a la y en griega. China tiran Sí, ciudades, te estamos en la dicen, griega, ves a la ¿no? gente. Quiero entender que tocamos el tema de que los planes de Stalin eran buenos. Yo pienso que sí. De Stalin. El Vale, matar- el venga, matar siguiente 60 tema. La millones. verdad hostia. que... Bueno, no sé si 60 millones, 5, no sé qué pero voluntad... la carretera de los huesos no en lo Siberia, sé, no lo madre sé. mía. sí. Se aproxima a los 60. Bueno, el tercer tema que queríamos o que proponíamos esta noche, había un bloqueo en el Tribunal Constitucional, enconado, duro, árido, un tema tremendamente técnico que al principio del programa, bueno, pues tratamos de explicar con la ayuda del abogado y profesor de Derecho Víctor Martínez Patón. Se ha desbloqueado. Hay quien dice que parte del desbloqueo ha venido a causa del discurso del rey. No es el título de la película esta famosa, sino el discurso Nochebuena del rey. En este caso, bueno, voy a comenzar por una pregunta. Ana, ¿vio el discurso del rey? Ñain, sí, no. Sí, no. Yo estaba en la cocina, pero estaba puesto. Estaba escuchando. Lo vieron mis hijos. Bien. Delegué. Miguel vio el discurso del rey. Enterito completo. Entero, completo. Yo vi el discurso del rey. José vio Para el mí es discurso una del rey. tradición verlo, sí. ¿Vio el discurso del rey? ¿Qué vio el discurso del rey? No, en este caso. Bueno, el discurso del rey, en parte, habló de la erosión de distintos pues, estamentos públicos distintas. Y hay quien dice que ese discurso contribuyó al desbloqueo. ¿Están de acuerdo con esto? Quique, no viste el discurso, pero pudiera ser que el rey aportó ahí, dio un empujón para que esto se desbloquease. No creo. No creo. A ver, a mí lo que me han informado previamente para venir hasta tal, un compañero que lo vio, es que el rey habló un poco de Ucrania, la OTAN bien, convivencia sin abstracto y llevarnos bien estas historias, pero bueno, que tampoco es que haya hecho un hincapié especial tal. Es la información que manda. Correcto. Igual vosotros tenéis otra Correcto. perspectiva. No, hablo porque luego por en estas, percepciones- porque luego en estas percepciones cosas hay particulares. las cosas de palacio, ¿sabes? Que intrahistorias que sí. en el común de los mortales no conocemos. Pero bueno, en fin. No, yo lo vi, me pareció sí, una cosa general, lo que dice todos los años, porque yo aquí, el discurso del rey, ya que lo dices, que era Jorge VI, ¿no? La película, pues Jorge V fue el primero que dio un discurso en Navidad en el 32, y aquello sí era un discurso, pero estaba escrito por Rudyard Kipling, ¿no? Que hablaba sobre aquellas personas que solo llegan las palabras lanzadas al aire y no sé qué, y en cambio el discurso del rey, yo no sé quién lo escribe ahora, es como una tradición como las uvas o como... Bueno, pero a mí me parece cosas muy generales lo que dice, cosas así... Ambiguas. pues, ambiguas, que dice cosas... Entonces, que eso pudiese ayudar...
Luego eso pasa por Moncloa, tengo entendido, el discurso, ellos cambian alguna cosa, luego eso... Mira, yo no creo. Eso no ha influido para nada en absoluto bajo mi punto de vista. Yo vi el discurso entero, es lo que dicen los compañeros. Él ha hablado muy bien, pero ha hablado mecánicamente, como un androide, como un robot, porque el hombre está, no lo neguemos, en el punto de mira. Entonces el hombre tiene que ser lo más... el discurso tiene que ser lo más conciliador posible y yo creo que se está haciendo bastante, yo creo que sí se está haciendo buen trabajo por parte de Casa Real, por parte de en cómo se está llevando toda la situación, viendo la situación en la que está, con el paisano donde tal, por lo que llegue. El independentismo por otro lado, estos que tienen una gana, al menos una parte del gobierno, de echarlo fuera, lanzarlo por ahí, que tal. Entonces, claro, el hombre, ¿qué va a decir? ¿Qué va a ponerse a decir? Pues conciliar, ser amables, llévanos bien, no querer separarnos, no querer tal, para que todo el mundo esté un poco contento. Pero los independentistas ni separación ni nada, el otro, claro, el propio paisano yo no creo que haya influido para nada en absoluto. Bueno, los separatistas, por el simple hecho de que haya un discurso del rey, ya es que daba igual, aunque dijera os bendigo, pues no estarían contentos, ¿no? Yo vi algunas cosas, pero no, yo estoy de acuerdo con todo. Me recuerdas un montón a lo que decían año tras año mis abuelos, que uno le decía al otro, ¿viste el discurso del rey? Sí. ¿Qué dijo? No dijo nada. Y siempre contestaban, ¿qué quis que diga? ¿Qué dijo? Nada. ¿Qué quis que diga? Vale, entonces hablamos del anterior rey. No, bueno, sobre todo el diario El Mundo señala al rey como figura clave en este desbloqueo. Que luego por detrás, oye, lo desconocemos, que luego por detrás el rey, en su papel como jefe del Estado, que yo pienso que es algo que debería de tal, los reúna a todos de una vez y diga, vamos a ver, señores, sentáis ahí. Y yo como jefe de Estado lo que os pediría es que os pusierais de acuerdo de una vez en todas estas cosas y dejaseis un poquitín el politiqueo para otras cosas distintas. A lo mejor lo hizo. A lo mejor hizo esa función y habló con el Partido Popular, habló con el Partido Socialista, habló con el Partido de, oye, desbloqueáis esto. A lo mejor lo hizo, pero internamente. No creo que el discurso que vimos tenga que ver. A lo mejor él sí que medió o sí pudo a lo mejor interferir para, oye, intentar solucionar esto, porque entiendo que sí es una función de jefe de Estado. ¿Pero dejar el politiqueo no sería devolver la independencia del Poder Judicial al Poder Judicial? Yo pienso que sí, pero claro... Que no parece que vaya a ocurrir. No tiene pinta. José, Quique. No digo que el discurso del rey ya que habla todos los años, porque a mí si me hubieses puesto del año anterior me lo hubiese tragado también, que ya podría escribírselo a alguien bien, que dijese cosas bonitas, no sé, algo, porque ya que vas a decir algo general, el hombre tampoco puede decir mucho más. Entonces ya que vas a decir algo general, dilo bien, di algo, pero no, es que es tan predecible, tan aburrido, no sé. Bueno, no sé. Felipe VI Una pregunta. Es tan innecesario, no sé. Una pregunta que voy a añadir. A lo mejor no sería buena idea, no lo sé, a lo mejor digo una chorrada, pero la voy a decir, que diera un discurso el presidente. Porque ese yo creo que sería... Sí, pero presidente lo tenemos bastante a menudo, ¿no? El de Navidad, hombre, que saliese el presidente del gobierno comentando las cosas, que ese sí se puede mojar. Sí, ya tenemos el presidente del gobierno, el rey no se puede mojar en las políticas, pero el presidente... A ver, lo que iba a decir yo, Felipe VI hizo un discurso personal en octubre del 2017. Sí. Ahí arriesgó, ese sí fue útil. Sí, ese sí. Lo que pasa es que en la Moncloa había otro gobierno. Yo creo que ahora no le echan los perros encima. En el caso concreto de la crisis que nos ocupa, ¿no? Este tema de los tribunales y tal, yo sí creo que una de las reformas estructurales que necesita España, necesita varias, pero una de las más importantes creo que es la reforma de todo el tema del Poder Judicial. Y voy en el sentido de reformar el acceso a la carrera judicial para, de alguna forma, que la gente del arroyo tenga más fácil ser juez y entrar en esa estructura del Estado. Y posiblemente introducir elementos de sufragio universal a la hora de elegir. O sea, yo digo, si metemos una papeleta cada 4 años para Parlamento, no sé qué, ¿por qué no metemos una papeleta para el Consejo General del Poder Judicial? Es que la justicia también está politizada. Colocan, si gobierna uno, pues coloco a los míos para que haya más mayoría de los míos en vez de en detrimento de los otros, y así. Entonces eso no puede... Que no ya es un drama, ¿no? Ya es un drama. Es decir, este juez es esto, que ya saber lo que va a salir antes de... Yo sí haré una reforma, pero mi reforma es diferente. Mi reforma es que el Ministerio de Justicia desaparece y que al Consejo General del Poder Judicial se le da un presupuesto y que se arreglen. Lo que no puede ser es que dependan de otra rama del Estado para que les financien.
Entonces, porque ya, ahí ya, de base, ya no eres independiente. Tiene Pero bueno, toda a la ver, lógica, ¿quién va a hacer eso? tiene toda la lógica del mundo, pero efectivamente, claro. ¿Quién va a ser el valiente? Claro. Si Pero hay ya un Felipe problema muy González serio, es que metió las la mano ahí y personas- nadie la sacó. Perdón, que hay un problema de base, que es que las personas tienen ideas políticas. Lo de Kike a lo mejor no suena descabellado, pero sería lo mismo, porque el quien vota al final va a poner a los suyos, ¿no? Es decir, si hay una mayoría de un partido y a los jueces los elige, la gente va a votar a quien votó. Bueno, pues hay formas de mitigar eso, haciendo fechas diferentes Quizá para las habría otro votaciones, método. campañas diferentes. Pues ahora, yo estoy de acuerdo contigo en que habría Pero que es cambiar todo eso cosas. se lleva a la política y no debería ser así. Pero también La el Tribunal justicia no hay por qué Constitucional, politizarla. todos. Es que la justicia se politiza en todo. Ya se politiza hasta en los crímenes de sangre. A ver, es que se politiza en todo. Es que realmente Es que el puede no ser legislativo hace política. las leyes y luego quiere Pero que es- se apliquen por O los sea, que existe la todo. posibilidad de que haya una justicia que no sea política. Que haya una ley que no sea política. No, o sea, creo. toda Es la muy actividad difícil. humana es Claro, una ley es política. política, Totalmente, pero, ahí estoy pero entonces hay que totalmente de intentar acuerdo. Otra cosa que es el que sea juez partidista sea o lo no más y tal, apolítico. Ya, pero es que Lo que todos tú los partidos decías, hacen lo ahora mismo. opiniones, ahí. Claro. Como ahora todo el tema este de quitar el rollo para que pueda venir los otros, se puedan presentar las elecciones y quitar lo de la sedición, lo de no sé qué, lo de no sé cuánto. Es que no vamos a salir nunca de un bucle así, porque hasta los delitos de sangre, vuelvo a repetir, todos se politizan. Si lo hizo un señor, si lo hizo una señora, si lo hizo un loco, si lo hizo una loca, si lo hizo no sé quién, si lo A hizo ver, no sé cuánto. Es que hay llega un momento en el que unas ya leyes, hay unas leyes y lo que no se puede pretender, a ver, el último ejemplo que tenemos es la ley del solo sí es sí, ¿no? Tremendo, eso vale. ya- Los jueces están aplicando la ley tal cual es, que es lo que tienen que hacer. Y entonces son los políticos que aprobaron esta ley criticando cómo se aplica la ley. No, perdona. Es muy de locos. La ley, hay que aplicar la ley, ley. Y el legislativo tiene que hacer leyes bien hechas, dejándose aconsejar si no tienes, o sea, vamos a parar ahí. Y ya Si no está, tienes o sea, lo que idea. no puedes hacer es decir, voy a hacer esta ley que está mal hecha y que además tiene unos efectos horrorosos y luego me quejo de cómo la aplican. Están aplicando la ley que tú Ana, hiciste. No, lo pero que no se puede- por lo que no se puede por y que yo- machismo, dice Irene Montero, Bueno, que es de los que por, jueces. Dice ya, que los no jueces quiero son meterme machistas. en, No, no, en- pero lo que en no el se puede- no quiero meterme en el político en concreto. No, no, lo que dijo Irene Montero, que es que los En el jueces- absurdo, los tú jueces haces son una ley, machistas. el juez aplica la ley y luego te quejas de que el juez aplica la ley y quieres que el juez haga una cosa una vez, haga otra cosa otra vez. No puede ser. Estas cosas pasan por cuando pones. Y es como si ahora mismo a mí yo entro en un partido, el que sea. Y no lo quiero decir de una expresión coloquial bastante fea. Vamos a decir, voy medrando en el partido, cayendo bien o lo que quieras. Y entro en una lista electoral. Y yo estoy como un cepillo, Juan. Estoy como un cepillo. Pero me dicen, tú vas a ser ministro De universidad. de universidades. Y yo, cojonudo. 2 Muy años bien, y a vivir. pues a vivir, pero no tengo ni puta idea de la universidad. Entonces yo me pongo allí y claro, tendré 40.000 asesores que me irán diciendo cada uno, pues yo quiero que pongas esto tal. No, que tal, tampoco bum, bum. tendrán ni idea porque pusiste a tus amigos. Claro, y entonces yo qué esperes. O sea, A ver, hay un sistema que soluciona eso, que es volver al sufragio censitario. bueno, yo no sé cuál No, pero sistema ahora lo estamos solucionará. hablando de lo que es, Dejamos no de lo que el debería sufragio de ser. universal, porque el sufragio no es solo votar, sino es el sufragio activo y pasivo, que me No, pueden bueno, pero elegir. estamos hablando de Y los usar- jueces. Vamos al censitario otra vez. Pero ahora Entonces mismo- hay unos requisitos de renta, de carrera, de No, conocimiento. pero Vamos no, a un pero no nos vamos sistema a de- desviar. Estamos hablando de Yo las si leyes. esa es la propuesta, no la No, apoyo, estamos pero hablando vamos, de las leyes. ¿Cuál es expóngase- el problema? Pero- ¿Cuál es el problema, por ejemplo, de esta última ley del sí es sí y de la ley de violencia de género que está conectada? Vinculado. Que son leyes que se hacen para un colectivo en concreto. Y la ley tiene que estar hecha lo más general posible, porque en el momento que la haces para un colectivo, ya vas a ser injusto con otro colectivo. Y ahí empieza el problema. Y esos son los problemas que estamos teniendo ahora, ya independientemente de lo que debería ser. Yo estoy hablando de lo que es, de cómo es. Y es un desastre. Pero bueno, es que Bueno, claro, nos quedan un minuto de reloj. Simplemente, respuesta de telégrafo. Sí, nos queda un minuto de reloj. Respuesta de telégrafo. ¿Dónde y cómo va a pasar la Nochevieja? Ana. En casa. En casa. Con mis hijos. Miguel. En casa con Y los mi gatos. marido. En casa con los gatos. Con los mis gatos. En casa con los hijos y el marido. En casa con los gatos. En casa con la familia. yo cenando con unos amigos. Cenando con los amigos. Fernando con amigos. Cenando con amigos, en este caso. Bueno, pues llegamos al final. Quizás podríamos estirar un poquito más, pero el tiempo es el que es y es el juez inexorable en este caso. Me despido de nuestros contertulios agradeciéndoles la presencia. Me despido en el orden contrario a como los presenté. Quique Gallar, muchísimas gracias por estar con nosotros.
nosotros. Gracias a vosotros y felices fiestas. Felices fiestas. José Manuel, muchísimas gracias por estar con Gracias a nosotros esta ti, noche. bueno, y feliz año, ya no te veo. Y feliz año. Si no nos vemos, Miguel, muchísimas gracias por estar esta A noche ti, a con vosotros nosotros. y lo mismo. Feliz año también a todos los espectadores. Y Ana, muchísimas gracias. Gracias por la estar. invitación y feliz año. Bueno, pues feliz año. Yo no se los deseo porque se lo tengo que desear mañana, que todavía tenemos un programa más antes de llegar a Nochevieja. Les emplazamos para mañana a partir de las 10 de la noche, cuando volveremos con una noche más aquí en AC Principado Televisión. Hasta entonces, gracias por su atención. Ánimo y adelante. Buenas noches.